El tema para este día jueves es el fuego de la prueba. Y es un poco la idea que ya quedaba en nuestra mente el día de ayer con el texto que leíamos de Pedro, pero hoy nos vamos a preguntar cómo saber que en medio de esa prueba el Señor está guiándonos, nos está ayudando y cómo podemos fortalecer nuestra fe en ese sentido. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé la luz de su Espíritu para comprender el mensaje de este día. Querido Padre, necesitamos definitivamente tu sabiduría. Y hoy lo necesitamos para aprender, quizá lo podemos decir así, de la parte teórica de cómo enfrentar el fuego de la prueba. Pero también necesitamos que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, especialmente en medio de la prueba, para aplicar lo que tu palabra nos enseña. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, hoy que nos encontramos ya en este tema, el día jueves, sobre el fuego de la prueba, y que recordamos el contexto de lo que usted ponía el día de ayer, las luchas de los primeros cristianos, nuestras propias luchas que son diferentes para cada uno, a fin de que nos fortalezcamos y nuestra fe salga reluciente como el oro. Resulta que es una realidad que todos hemos enfrentado, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, todos nosotros mismos, que en algún momento hemos pasado por crisis que nos pueden llegar a hacer incluso dudar si el camino que hemos escogido es el camino que Dios quería para nosotros. Entonces, pastor, la primera pregunta que me surge aquí es, ¿cómo podemos lidiar con esa sensación de, como lo vimos ya en la historia de Israel, si Dios está con nosotros, ¿por qué parece que las cosas no están yendo tan bien como creemos que deberían ir? Muy bien, creo que esa sensación, de hecho, va a ser tal vez una respuesta natural de nuestro corazón, porque Claro. somos humanos. Tal vez al principio el impacto en medio de la prueba va a ser, bueno, y Dios existe, de verdad me ama, de verdad me cuida. Y creo que pero cuando surge ese pensamiento, allí viene la fe. Ahí viene la fe, que se agarra y se aferra a la promesa de Dios. Porque si usted me pregunta a mí, bueno, y a cualquier cristiano, no significa que uno siempre desde el principio pasa una prueba ya a confiar en Dios en este momento. No, pasamos por diferentes problemas. Sí. Claro, yo he notado, hermano Gerson, que hay personas que ya han pasado por bastantes pruebas y ya esta prueba que viene y han aprendido a confiar en Dios, ya no tienen esa respuesta automática, porque digamos que esta es una respuesta automática. Sí, de dudar o de cuestionar a Dios. Es una respuesta, está en automático, pero después se logra controlar cuando uno sabe, y esta es la parte de la lección tal vez que vamos a estudiar en este día. Uno sabe que el resultado de esa prueba al final es un fruto, como dice por ejemplo el apóstol, un fruto de justicia, o como lo decía Pedro ayer, es como el oro, que va saliendo más puro, porque aquí yo quiero mencionar, hay personas que la mejor producción de su vida o el logro más grande de su vida surgió en esos momentos de chasco y de crisis, que de otra manera no hubiera sido posible. Voy a ponerles un ejemplo, Martín Lutero. La gran contribución que Martín Lutero hizo, tal vez de esto no se habla mucho, pues nosotros estamos aquí del lado de América, pero en el lado de Europa se reconoce muy bien. Por ejemplo, cuando Lutero comenzó a ser perseguido por la iglesia, por las enseñanzas de él, que eran incompatibles con las de la iglesia en ese tiempo, Lutero pues tuvo que estar recluido. Amigos de él lo ayudaron, lo protegieron ahí en los castillos y estaba guardado. Ahora, ¿qué hacía Lutero? Mientras estaba allá afuera, él predicaba, clavó las 95 tesis ahí en una iglesia, pero y ahora guardado, y ahora parecía entonces que su utilidad había llegado a su fin. Y sabe que en esos escondites, si lo podemos llamar de esa manera, él tradujo la Biblia al alemán. Wow. De hecho, el idioma alemán, tal como está o como se conoce actualmente, pues los idiomas van evolucionando, pero la base del idioma alemán que se habla
actualmente fue la traducción de Lutero de la Biblia. Wow. Fue lo que formó ese idioma a lo que es actualmente, porque, bueno, entraría en mucho detalle en este momento, pero esa fue la gran contribución de Lutero, no solo en traducir la Biblia, dio origen al idioma alemán moderno. Entonces uno dice, bueno, esa gran producción, si él hubieran dado siempre predicando de aquí para allá en la iglesia, no le hubiera quedado el tiempo de escribir. Hay una historia que aparece en nuestra lección que es para maestros también, y me llama la atención, y es la historia de Friedrich Händel. Él fue un gran músico, un compositor. Su vida va desde los años 1685 a 1759, así que podrán saber que es hace mucho tiempo ya. Pero él pues siempre tuvo ese deseo de Dios. Sin embargo, en abril de 1737, Händel sufrió un derrame cerebral. Así que él pensó, bueno, quedó devastado, pensó que eso sería el final de su carrera. Después de eso se recuperó, pero tuvo problemas económicos, problemas de relación, tuvo problemas con los otros músicos de la corte, de la iglesia. A los 56 años, Händel entonces se retiró de la vida pública. Este gran músico. Pero él estaba buscando una nueva composición, ahora tenía más tiempo, estaba ahí en su casa, y un amigo le compartió algo bien interesante, un libreto que se centraba en la vida de Jesús. Así que Händel tenía todo el tiempo del mundo ahora. Comenzó a estudiarlo, comenzó a leerlo, hablaba sobre las profecías de la venida de Jesús, hablaba sobre su sufrimiento, hablaba de la gloria futura, su segunda venida, y allí fue donde Händel vio a Jesús en una luz que nunca antes había visto. Allí entonces fue la base. Luego le hicieron una invitación para dar un concierto que compusiera algo para un concierto benéfico, y entonces eso, ya él tenía esas imágenes de Jesús, de su ministerio, su sufrimiento y todas las promesas que hay de su venida, y entonces él pensó, bueno, voy a hacer algo de la vida de Jesús, y ahí fue que él creó su obra magistral, El Mesías. Y allí fue que surgió. Él estaba tan absorto en esa composición que se dice que en 24 días escribió las 3 partes de esa obra en 260 páginas. Casi ni comía y estaba concentrado en esa obra. Finalmente le tocó ejecutarla, pero la lección aquí es esa. Hubiera escrito, y esa es la gran pregunta, ¿hubiera escrito Händel esa obra magistral si no hubiera pasado por ese proceso y que ahora él estaba en su casa? ¿Hubiera él realmente dejado ese legado? Si no hubiera sido, entonces muy probablemente, si no hubiera sido por esa profunda crisis que él pasó, no hubiera dejado esa magnífica composición musical. Ahora, es lo mismo, mis queridos hermanos y amigos, en medio de las pruebas. Yo creo que ya lo que tenemos que decirle al Señor no tanto es por qué, sino, bueno, Señor, saca algo de esto, saca algo. A veces tal vez ni siquiera lo vamos a poder comprender en nuestra propia vida, pero en vez de rebelarnos, en vez de dar mal testimonio, pues saben, un cristiano da mal testimonio cuando está en la prueba y se revela, no, ya no leo la Biblia, hoy voy a comer de todo, hoy voy a andar en fiesta, hoy como ya Dios no me respondió, pues, y ya me voy a morir, yo voy a hacer de todo. Entonces, ¿qué testimonio damos? Que Dios no vale. Pero un cristiano, si en medio de la prueba se aferra más a Dios, deja un legado para las futuras generaciones, y tal vez no vamos a dejar obras como la de Lutero, ¿verdad? Una traducción o de Händel, pero podemos, aunque no creamos que son grandes las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, creo que siempre podemos dejar un legado de fe. Amén. ¿Y sabe por qué es eso, querido amigo, querida amiga? Porque Dios no se rinde con nosotros. Así que no nos rindamos nosotros, que nuestra confianza en Dios se mantenga siempre firme. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, porque hay que recordar siempre que Dios no se ha rendido nunca con nosotros. De hecho, la cruz de Calvario nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Dios. Ahora, lo que tenemos que hacer es aferrarnos con fe, especialmente en el momento de la prueba,
porque el Señor tiene un propósito. Ayer usted lo destacaba, pastor, el propósito de salvación. Ese no va a cambiar, Dios no va a cambiar. Amén. Solo tenemos que permitirle que haga su obra en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que la prueba, también intencionalmente tú nos conduces hacia ella, con propósitos de redención para nuestras vidas y con propósito de producir el mejor fruto para tu honra y para tu gloria. Señor, a veces no lo entendemos, más bien a veces nos preguntamos por qué, pero ahora estamos tratando de comprender que tú eres un Dios que lo tiene todo, toda nuestra salvación bien planificada y que incluye pasar por el proceso de la prueba. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe sea más fuerte y que tal vez las mejores contribuciones de nuestra vida vengan después de procesos dolorosos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.